El auge y desarrollo de los mini PCs en los últimos tiempos no tiene freno. Se trata de dispositivos pequeños, compactos y versátiles para todo tipo de aplicaciones, incluyendo los videojuegos y la emulación en particular. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a traer al canal el unboxing y review del mini PC Chuwi Larkbox X, un mini PC con procesador Intel N100 que seguro sorprenderá a más de uno. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta Larkbox X la podéis localizar a través de la tienda de Chuwi. Su precio a día de hoy es de 189 €, pero utilizando el código de descuento que os dejo en la descripción y el comentario fijado, obtendréis un descuento de unos 34 €, con lo que su precio final se quedaría en 154 €. En cuanto a sus características, estamos ante un procesador Intel N100 de 4 núcleos y 4 hilos, con una frecuencia máxima de 3,4 GHz y con un consumo irrisorio de 15 vatios. Con lo que a priori el tema de temperatura no debería preocuparnos demasiado. Como gráfica integrada tenemos una GPU Intel UHD a 750 MHz con 24 unidades de ejecución. Tema memorias, pues tendremos una memoria RAM de 12 GB DDR5 de bajo consumo y como memoria secundaria dispondremos de un disco duro PCI Express SSD de 512 GB, más que aceptable. Otros puntos a destacar, lo primero, su triple conectividad de monitor, ya que nos permite conectar por HDMI, por puerto DP y por USB-C, para tener hasta 3 monitores simultáneos con capacidad 4K. Lo segundo, un diseño de ventilación óptimo para poder tener este mini PC lo más fresquito posible, gracias a una apertura superior y en último lugar, bastantes posibilidades de conexión con 4 USB 3.0 en un formato muy compacto, con la ventaja, como viene siendo habitual en este tipo de cacharritos, de poder colgarlo a la parte trasera de nuestro monitor. Por último, casi se me olvida, ¿qué sistema movería este mini PC? Pues como viene siendo habitual en este tipo de dispositivos, como sistema operativo tendremos Windows 11. Llega todo un clásico de este tipo de vídeos, llega el unboxing express o desencajado como dirían los expertos. Lo primero, comentar la caja donde viene este mini PC, que es bastante minimalista pero bastante dura y resistente, cosa que viene bien para evitar algún accidente. Al abrir la caja nos toparemos con una mini cajita donde aparecerá diversa documentación como podrían ser certificados de calidad, garantía o un manual de instrucciones tipo mapa de parque temático. Vamos, tamaño gigante. Como siempre solamente nos tendremos que fijar en una parte concreta de este mega manual, ya que son las mismas instrucciones en varios idiomas distintos. En dichas instrucciones se explica lo básico, conexiones y cómo ponerlo en marcha. Poco más ciencia tiene. Si seguimos escarbando, lo que encontraremos en otra caja es, por un lado, el soporte para poder colocarlo tras un monitor y, en segundo lugar, la obligada fuente de alimentación, que entregará un máximo de 36 vatios o 3 amperes a 12 voltios. Vamos, un consumo bastante bajo. Y para el final dejamos lo que sería el mini PC en sí. Lo primero que vemos y destaca es su rejilla superior pensada para poder extraer el aire caliente del interior del mini PC. A través de una rejilla trasera entraría el aire fresco del exterior y es empujado al exterior por esta rejilla que hemos comentado. Un diseño curioso que creo que facilitará bastante la refrigeración de este mini PC Larkbox X. En su frontal vemos ese eslogan tan clásico de Intel Inside y tendremos por un lado, 2 puertos USB 3.0, un puerto USB-C para la conexión de un monitor adicional o dispositivo USB-C, el conector jack de 3,5 para poder sacar audio a unos auriculares o altavoces exteriores y por último, el más que evidente botón de encendido. Antes de pasar a la parte trasera, un detalle y es que tenemos un orificio para poder anclar este mini PC y evitar que se despeñe de manera accidental. Y en la parte trasera tendremos otros 2 conectores USB 3.0, lo que nos daría un total de 4 conexiones USB 3.0, los conectores para monitor HDMI y puerto DP, 2 puertos de red RJ45 y el conector para la alimentación. Y por la parte inferior tendremos una especie de slot que es para poder enganchar el soporte al monitor. Curioseando un poco por la parte inferior, si quitamos los tornillos de las 4 patas, podremos abrir la tapa inferior y ver las tripas accesibles de este mini PC, viendo básicamente el disco duro SSD de 512 GB que viene incluido.
Una vez conectamos y arrancamos por primera vez y tras pasar por el un poco tedioso proceso de inicio de Windows 11, estaremos con este Larkbox X, un mini PC de uso doméstico que puede cumplir con las funciones necesarias de un PC de hogar. Navegar por internet, usarlo para aplicaciones ofimáticas o incluso para consumir contenido multimedia. En definitiva, así de partida, dispondremos de un PC ultra compacto y muy versátil. Y a partir de aquí es donde realmente empezamos a testear este mini PC, ya que como temática principal del canal lo que nos interesa más bien es cómo se comporta en cuanto a rendimiento para ejecutar videojuegos se refiere. Lo primero que probaremos serán videojuegos en entorno Windows. Todo videojuego que no tenga unos requisitos muy exigentes o que sean de estética retro, 2D o pixel art funcionarán sin ningún tipo de problema. De este tipo de juegos probaremos Blazing Chrome y The Messenger. Y si nos flipamos y vamos a la gama de juegos que ya requieren un poco más de potencia, hay que ser realistas y no tratar de jugar a ningún juego actual. Pero para títulos de envergadura de hace algunos años podremos ver cómo podemos jugar en calidades bajas o medias, dependiendo siempre del título, eso sí. En este caso probamos Skyrim, Tomb Raider y Dragon Ball Xenoverse 2. Y si bien no podemos jugar en calidades altas en ninguno de estos títulos, lo que sí comprobamos es que podremos jugar con una fluidez bastante interesante. Y a partir de ahora toca una prueba de emulación general para ver qué tal se comporta. Aprovechando que tenemos Windows 11 y un Retrobat configurado, copiamos la carpeta del sistema Retrobat en este mini PC y comenzamos una prueba completa de emulación. Se da por sentado que toda consola de 8 o 16 bits, portátiles así como Neo Geo o arcades deben funcionar perfectamente y así lo corroboramos. Pasando a PlayStation 1 y Nintendo 64 podemos jugar incluso mejorando la calidad de renderizado con un resultado perfecto. También era de esperar. El siguiente pasito sería probar las consolas de Sega, Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, probando títulos como Virtua Tennis 2 y The Sword of Berserk, y comprobamos que funcionan de lujo. Siguiente estación en el camino, estaríamos ante PSP, consola que también es emulable y la cual podemos jugar sin dificultades. Ahora probaríamos Xbox, y vemos que también funciona sin problemas. No tenemos una mega fluidez en la ejecución, pero probando The Italian Job vemos que se puede disfrutar. La siguiente consola, y para mí una de las vitales para decidirte por comprar un dispositivo de este tipo, es PlayStation 2. Probamos los títulos Gran Turismo 3 y The Shadow of the Colossus. Y vemos como en el caso de Gran Turismo 3 podremos jugar incluso con una mejora en la resolución de renderizado, mientras que en The Shadow of the Colossus tendremos que reducir un poco la resolución de renderizado a nativo para poder jugar con fluidez. Esto se debe a que este juego tiene escenarios demasiado abiertos y exigen más potencia por parte del emulador. Pero como conclusión podremos decir que PlayStation 2 es perfectamente emulable en este Larkbox X. Las siguientes consolas a probar y también determinantes a la hora de decidirte por comprar un mini PC son las consolas GameCube y Wii, a través del emulador Dolphin, y el resultado es muy bueno. Es cierto que va un poco al límite, pero los títulos de ambas consolas se juegan con una fluidez muy aceptable. Ahora tentamos suerte con PlayStation Vita, pero en este caso, aun poniendo la resolución de renderizado en nativo, comprobamos cómo Street Fighter se ralentiza más de lo deseable. Por lo tanto, en este caso, desgraciadamente, no podemos decir que PlayStation Vita sea una consola que podamos añadir al repertorio que nos ofrece este mini PC Larkbox X. Y por último, ya apurando a lo más alto, probamos las consolas Wii U y PlayStation 3, con un resultado similar en estas dos consolas. En el caso de Wii U probamos el título Mario Kart 8 y notamos una cierta ralentización, haciendo que el título no pueda ser disfrutado como debe ser. En el caso de PlayStation 3, pues para títulos no muy exigentes como Afterburner Climax, vemos que funcionan, aunque no todo lo fluido que deberían. Aunque, en este caso hasta cierto punto, sí podríamos decir que este tipo de títulos sí pueden ser jugados en este mini PC Larkbox X. Conclusiones, pues con este Larkbox X tenemos otra alternativa más de mini PC que nos da bastante juego. Sus principales bazas serían, pues por un lado, su bajo consumo, ya que estamos con un procesador Intel N100 que tan solo consume 15 vatios. También tendríamos un diseño para la evacuación de la ventilación que hemos visto bastante curioso, que permitirá evacuar el aire caliente de dentro del mini PC sin muchas complicaciones, su precio y un rendimiento más que aceptable, permitiéndonos una emulación de un abanico bestial de consolas y llegando a PlayStation 2, Wii o GameCube como consolas digamos límite. Sin lugar a dudas, una alternativa más que aceptable para nuestro proyecto de consola retro multiemuladora. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, deja tu me gusta y comparte, ya que es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene.
Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!